El auditorio olía a esmalte recién hecho y a flores baratas. Filas de padres sostenían sus teléfonos y aplaudían con orgullo mientras los nombraban uno por uno. Cuando el locutor finalmente dijo mío, me levanté de la silla plegable con el corazón latiéndome con fuerza y las piernas temblando. Había trabajado por las noches en el restaurante, por las mañanas dando clases particulares y por las tardes en clase. Había escrito cada página de mi tesis con los dedos llenos de ampollas. Se suponía que este sería mi momento. Subí al escenario con una sonrisa que parecía demasiado frágil. Los focos me cegaban, pero pensé que tal vez, solo tal vez, hoy mis padres me mirarían con orgullo. Tal vez, por una vez, no sería el error en su álbum familiar. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Pero en cuanto me acerqué, los vi. Mi padre estaba sentado en primera fila, con los brazos cruzados, como si estuviera en un juicio, no en la graduación de su hija. Mi madre se recostó en su asiento, sonriendo con sorna, como si hubiera estado esperando que ocurriera algo cruel. Mi hermana, por supuesto, estaba sentada entre ellos con un vestido de diseñador que le habían comprado, susurrando algo que los hizo reír a ambos mientras yo aferraba la carpeta con mi título. Cuando recibí el diploma enrollado de manos del decano, se escuchó una pequeña ovación al fondo del salón. No era mi familia. Eran desconocidos, gente que ni siquiera me conocía, aplaudiendo con más fuerza que quienes me criaron. Volví a mirar a mis padres. Papá no se había movido. Mamá puso los ojos en blanco como si acabara de ver una mala obra. Luego llegó el premio. Mi profesor me llamó de nuevo al escenario para entregarme el trofeo a la excelencia en investigación. El cristal grueso relucía bajo las luces. Algo que significaba horas de sueño perdidas se había convertido en algo real, algo visible. El público aplaudió nuevamente y me mordí el labio, tratando de contener las lágrimas que ardían en los bordes de mis ojos. Fue entonces cuando mi papá se puso de pie. Al principio, pensé, tontamente, que quizá iba a aplaudir. Quizá por fin estaba orgulloso. En cambio, sus botas golpearon los escalones de madera al subir al escenario como un rayo. El micrófono chirrió cuando lo agarró. ¿Crees que esto la hace especial?, ladró, levantando mi carpeta de título como si estuviera contaminada. Esto es papel, nada más. Basura que acumula basura. El público se quedó boquiabierto. Se me revolvió el estómago. Papá, por favor, susurré, extendiendo la mano hacia la carpeta, pero antes de que pudiera, la rompió por la mitad. El sonido del rasgado resonó como un trueno en el silencioso pasillo. Se me congelaron los pulmones. Volvió a rasgar hasta que lo que había sangrado y anhelado no fue más que pedazos que volaron al suelo del escenario. El decano intentó avanzar, pero mi padre lo empujó con una mirada fulminante que lo hizo retroceder. Entonces sus ojos se posaron en el trofeo que sostenía en mis manos temblorosas. ¿Te crees listo? Su voz era baja, venenosa, de esas que me hacían temblar las rodillas incluso antes de lo que pasó después. Ser listo no arregla ser inútil. Antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera siquiera respirar, me arrancó el trofeo de cristal de las manos. De un golpe violento, me lo estrelló en la cabeza. El mundo se volvió blanco. El filo me atravesó la piel. Sangre caliente me resbaló por la cara y goteó sobre el soporte del micrófono. El público gritó. La gente se puso de pie, pero solo pude oír la risa de mi madre atravesando el caos. Esa es la única corona que usará, dijo mamá con desdén, con la voz nítida mientras yo veía borroso. Fragmentos de vidrio. Por fin parece la basura que siempre ha sido. Me tambaleé, las rodillas se me doblaron y el escenario se inclinó bajo mí. El trofeo de cristal se hizo añicos a mis pies, clavándose en mis zapatos, pero el corte más profundo estaba en mi pecho, donde sus palabras me abrieron más que la herida en mi frente. Seguridad se abalanzó sobre mí. El profesor gritó, pero mi padre volvió a levantar la mano como si quisiera golpearme otra vez. Y por un instante aterrador, pensé que lo haría. Mi hermana le agarró el brazo, no para detenerlo, sino para susurrarle algo que lo hizo sonreír. Ahora sabe que no vale nada, dijo mamá en voz alta, poniéndose de pie y arreglándose el abrigo como si nada. Vámonos. Se acabó el espectáculo. Mientras sangraba. En el escenario, aferrado a los fragmentos de mi trofeo destrozado, comprendí que algo ardía más fuerte que el dolor, la certeza de que su crueldad había alcanzado su punto máximo. Ya no había amor que esperar, solo venganza. Y en ese momento, con mi sangre goteando sobre los pedazos rasgados de mi título, juré en silencio que se arrepentirían de cada palabra, de cada risa,
de cada gota de sangre que me habían hecho derramar. La sangre goteaba constantemente por mi frente mientras los profesores intentaban ayudarme a salir del escenario, pero todo lo que podía oír era el eco de la risa de mis padres desvaneciéndose en las puertas del auditorio. Los vítores que antes llenaban la sala se habían convertido en murmullos de horror. Algunos apartaron la mirada, como si no soportaran presenciar mi humillación, mientras que otros me miraban boquiabiertos, como si fuera un espectáculo solo para ellos. El personal médico de la universidad entró corriendo con toallas y me presionó una contra la herida, pero apenas la sentí. Mis manos no dejaban de temblar. Me zumbaban los oídos con las palabras de mi padre: basura acumulada. Inútil. Horas después, en urgencias, me quedé mirando las placas del techo mientras una enfermera me cosía la herida sobre la ceja. Intentó ser amable y me preguntó si mi familia me esperaba afuera. Me reí amargamente, el sonido era extraño en mi garganta. No, susurré. Seguramente estén cenando por mi hermana. La verdad me dolió más que la aguja que me atravesaba la piel. Mientras yacía en una rígida cama de hospital, con cristales aún incrustados en el pelo, sabía que mis padres chocaban sus copas en algún lugar, orgullosos de la hija que siempre eligieron. Mientras que para ellos yo no era más que un chiste sangriento. A la mañana siguiente, salí del hospital con la frente vendada, dolor de cabeza y la dignidad destrozada. Mi teléfono estaba en silencio, ni una llamada de mi madre, ni un mensaje de mi padre, ni siquiera un mensaje sarcástico de mi hermana. Era como si no existiera. Pero Internet lo recordó. Vídeos de mi padre irrumpiendo en el escenario se extendieron por las redes sociales como la pólvora. Desconocidos debatían si era real o un montaje. Algunos me compadecían, otros se burlaban. Los titulares gritaban: padre ataca a su hija en ceremonia de graduación. Trofeo destrozado en el escenario. Mi nombre estaba de moda, no por mis logros, sino por mi humillación. La universidad se disculpó, pero las disculpas no borraron la mirada que me tenían ahora mis compañeros. Lástima en sus ojos, susurros que se esparcían tras de mí. Incluso los profesores evitaban extenderse demasiado la conversación, temerosos de la sombra que mi padre había proyectado sobre mi nombre. Intenté sumergirme en el trabajo, pero cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de vidrio cayendo a cámara lenta. Escuché la risa de mi madre. Por fin parece la basura que siempre ha sido. Las noches se volvieron insoportables. Desperté empapado en sudor, aferrándome a la almohada como si pudiera protegerme del recuerdo. Pero con el tiempo, el dolor se transformó en algo más agudo, ira. Pasaron las semanas. Una noche, me encontré frente al espejo, desenvolviendo la venda. La cicatriz sobre mi ceja brillaba tenuemente bajo la luz del baño, fea, permanente. Al principio, lo odié. Luego, poco a poco, me di cuenta de que era un recordatorio no de lo que hicieron, sino de lo que yo había sobrevivido. Le susurré a mi reflejo: este no es el final. Es el principio. Aún así, sobrevivir no era suficiente. Necesitaba hacérselo sentir. Verlos desnudos. Ver cómo su risa petulante se convertía en silencio. Empecé desde abajo. La información era poder. Y mis padres tenían secretos, muchísimos. Lo sabía porque había vivido en los rincones de sus vidas. La niña olvidada que oía cosas que creía que nadie escuchaba. La constructora de papá recortaba gastos. Recordé las noches que llegaba a casa presumiendo de haber ahorrado miles de dólares mintiendo sobre permisos y sobornando a inspectores. Recordé a mi madre alardeando ante sus amigos sobre los fondos de caridad que había redirigido a sus cuentas de compras personales. Y mi hermana, todo su glamoroso estilo de vida fue financiado con recibos falsificados y manipulación. Abrí un cuaderno y comencé a escribir, cada detalle que recordaba, cada nombre, cada fecha, cada fragmento de conversación que nunca creyeron que importara. Pero la información por sí sola no era suficiente. Necesitaba un plan. Entonces comencé. Lo seguí en silencio, sentada afuera en mi viejo coche destartalado, con la libreta en la mano. Vi a mamá salir de boutiques caras con bolsos que, según ella, eran donaciones para campañas benéficas. Seguía las redes sociales de mi hermana como un halcón, anotando cada publicación, cada descuido que revelaba dónde estaba, con quién estaba, en qué gastaba el dinero. Y mientras vivían sus vidas ruidosamente, con arrogancia, yo urdí mi plan en silencio. No había prisa. La venganza no debía ser rápida. Tenía que ser metódica, precisa. Quería que se ahogaran lentamente en la vida que creían intocable. La cicatriz sobre mi ceja me picaba mientras escribía noche tras noche, pero la agradecí.
Era como si la herida me recordara que no debía parar, no hasta que estuvieran de rodillas. Una noche, meses después, me encontré de nuevo en el salón de graduación vacío. Las luces eran tenues, el escenario vacío, pero en mi mente aún podía oír el rasgón de mi diploma, el estruendo de mi trofeo. Caminé hasta el centro del escenario y me agaché, pasando la mano por la madera manchada por mi sangre. Sentí una opresión en el pecho, pero en lugar de lágrimas, una sonrisa oscura se dibujó en mis labios. Aquí es donde me rompiste, susurré. Así que aquí es donde empezaré a romperte. Salí del pasillo, dejando atrás su silencio. No era el final de mi historia. Era el comienzo de la suya, la destrucción. Los meses se convirtieron en un año, y para entonces, la cicatriz en mi frente se había desvanecido hasta convertirse en una línea pálida. Pero por dentro, la herida aún ardía. Mis padres pensaron que el silencio significaba que habían ganado, que yo me había derrumbado, que había desaparecido en el fondo como la sombra inútil que siempre afirmaron que era. Lo que no se dieron cuenta fue que no estaba rota. Era paciente. El primer golpe llegó sin hacer mucho ruido. La constructora de papá se preparaba para anunciar un nuevo e importante proyecto, un desarrollo multimillonario que había aprobado sobornando a los inspectores. Había reunido cada trozo de evidencia, permisos falsificados, correos electrónicos, confesiones de borrachera a altas horas de la noche que él no sabía que había grabado en mi teléfono. No los envié a las autoridades de inmediato. No. Se los pasé de forma anónima al promotor rival que más lo odiaba. Cuando papá se dio cuenta de que su enemigo tenía toda la influencia, los contratos fueron cancelados, sus socios se retiraron y su imperio comenzó a desmoronarse. Ni siquiera necesité dar la cara. Su caída dejó mi huella por todas partes, pero no pudo demostrar nada. Mamá fue la siguiente. Le encantaba su puesto en la junta de beneficencia local, las sesiones de fotos, los reportajes en revistas, los almuerzos de chismes con otras mujeres adineradas. Lo que ella no sabía era que yo había rastreado cada donación falsa que ella se había embolsado. En lugar de exponerla públicamente, lo filtré directamente al círculo íntimo de la junta. Se despotricaron, susurrando, señalándose, y pronto mi madre fue destituida en desgracia. Las bolsas de compras dejaron de llegar. El teléfono dejó de sonar. Los amigos que una vez la acompañaron se alejaron, fingiendo no haberla conocido. Y mi hermana dorada e intocable, era la más fácil. Vivía de su dinero y sus mentiras. Cuando todo se derrumbó, solo le quedó la deuda que había acumulado con su propia arrogancia. No tuve que mover un dedo. Se ahogó en su propia vanidad. Pero esto no fue suficiente. La venganza no estuvo completa hasta que me sintieron. Hasta que recordaron el momento en que intentaron despojarme de mi valor y se dieron cuenta de que fue el momento en que firmaron su propia destrucción. Entonces los invité. Alquilé el mismo salón de graduación donde se desarrolló mi humillación. Envié invitaciones doradas sin firma, solo las palabras. Un año después, ven a ver lo que queda de tu imperio. Llegaron los tres, confundidos, desconfiados, pero desesperados. El pasillo estaba oscuro cuando entraron y el eco de sus pasos rebotaba contra las paredes. En el escenario había 3 objetos, un diploma roto y un marco de cristal, un trofeo destrozado y pegado nuevamente, y un único foco que brillaba sobre ellos. Mi padre dio un paso adelante con la mandíbula apretada. ¿Qué carajo es esto? Salí de entre las sombras. Mi cicatriz reflejó la luz, sus rostros palidecieron. ¿Recuerdas este lugar? Pregunté con voz firme. Aquí es donde intentaste borrarme. Donde destrozaste todo por lo que trabajé. Donde me llamaste basura. Mamá se burló, aunque su voz vaciló. ¿Y qué? ¿Te crees un héroe? Sigues siendo nada. Sonreí, con una sonrisa tranquila y penetrante. Qué curioso, nada es lo que tienes ahora. El proyector se encendió detrás de mí. Documento tras documento se proyectaban en la pantalla gigante. Los permisos fraudulentos de papá, los fondos de caridad robados de mamá, los recibos falsificados de mi hermana, sus pecados, su arrogancia, su caída exhibidas en el mismo escenario en el que una vez me destruyeron. Se lanzaron hacia las puertas, pero las había cerrado con llave. Lo único que podían hacer era quedarse allí sentados, obligados a ver cómo su mundo se desmoronaba pieza por pieza. Los puños de mi padre temblaron. Tú hiciste esto. Me incliné más cerca y bajé la voz para que sonara como una cuchilla. Arruinaste mi futuro en el escenario, así que yo arruiné el tuyo. Ahora, cada vez que cierres los ojos, oirás esta sala.
Me verás aquí de pie, y sabrás que fui yo quien te aniquiló. Se sentaron en silencio, pálidos y destrozados. Por primera vez en mi vida, mis padres no tenían risas, ni burlas, ni poder. Salí, dejándolos en la oscuridad, mientras su desgracia resonaba más fuerte que cualquier aplauso. La cicatriz de mi frente me picaba por el aire fresco de la noche, pero la toqué con suavidad, casi como una corona. Habían intentado convertirlo en la marca de mi vergüenza. En cambio, se convirtió en el sello de su destrucción. Y por primera vez desde aquella etapa me sentí completo. Suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Pero con el tiempo, el dolor se transformó en algo más agudo, ira. Pasaron las semanas. Una noche, me encontré frente al espejo, desenvolviendo la venda. La cicatriz sobre mi ceja brillaba tenuemente bajo la luz del baño, fea, permanente. Al principio, lo odié. Luego, poco a poco, me di cuenta de que era un recordatorio no de lo que hicieron, sino de lo que yo había sobrevivido. Le susurré a mi reflejo, este no es el final. Es el principio. Aún así, sobrevivir no era suficiente. Necesitaba hacérselo sentir. Verlos desnudos. Ver cómo su risa petulante se convertía en silencio. Empecé desde abajo. La información era poder. Y mis padres tenían secretos, muchísimos. Lo sabía porque había vivido en los rincones de sus vidas, la niña olvidada que oía cosas que creía que nadie escuchaba. La constructora de papá recortaba gastos. Recordé las noches que llegaba a casa presumiendo de haber ahorrado miles de dólares mintiendo sobre permisos y sobornando a inspectores. Recordé a mi madre alardeando ante sus amigos sobre los fondos de caridad que había redirigido a sus cuentas de compras personales. Y mi hermana, todo su glamoroso estilo de vida fue financiado con recibos falsificados y manipulación. Abrí un cuaderno y comencé a escribir, cada detalle que recordaba, cada nombre, cada fecha, cada fragmento de conversación que nunca creyeron que importara. Pero la información por sí sola no era suficiente. Necesitaba un plan. Entonces comencé. Lo seguí en silencio, sentada afuera en mi viejo coche destartalado, con la libreta en la mano, vi a mamá salir de boutiques caras con bolsos que, según ella, eran donaciones para campañas benéficas. Seguía las redes sociales de mi hermana como un halcón, anotando cada publicación, cada descuido que revelaba dónde estaba, con quién estaba, en qué gastaba el dinero. Y mientras vivían sus vidas ruidosamente, con arrogancia, yo urdí mi plan en silencio. No había prisa. La venganza no debía ser rápida. Tenía que ser metódica, precisa. Quería que se ahogaran lentamente en la vida que creían intocable. La cicatriz sobre mi ceja me picaba mientras escribía noche tras noche, pero la agradecí. Era como si la herida me recordara que no debía parar, no hasta que estuvieran de rodillas. Una noche, meses después, me encontré de nuevo en el salón de graduación vacío. Las luces eran tenues, el escenario vacío, pero en mi mente aún podía oír el rasgón de mi diploma, el estruendo de mi trofeo. Caminé hasta el centro del escenario y me agaché, pasando la mano por la madera manchada por mi sangre. Sentí una opresión en el pecho, pero en lugar de lágrimas, una sonrisa oscura se dibujó en mis labios. Aquí es donde me rompiste, susurré. Así que aquí es donde empezaré a romperte. Salí del pasillo, dejando atrás su silencio. No era el final de mi historia. Era el comienzo de la suya, la destrucción. Los meses se convirtieron en un año, y para entonces, la cicatriz en mi frente se había desvanecido hasta convertirse en una línea pálida. Pero por dentro, la herida aún ardía. Mis padres pensaron que el silencio significaba que habían ganado, que yo me había derrumbado, que había desaparecido en el fondo como la sombra inútil que siempre afirmaron que era. Lo que no se dieron cuenta fue que no estaba rota. Era paciente. El primer golpe llegó sin hacer mucho ruido. La constructora de papá se preparaba para anunciar un nuevo e importante proyecto, un desarrollo multimillonario que había aprobado sobornando a los inspectores. Había reunido cada trozo de evidencia, permisos falsificados, correos electrónicos, confesiones de borrachera a altas horas de la noche que él no sabía que había grabado en mi teléfono. No los envié a las autoridades de inmediato. No. Se los pasé de forma anónima al promotor rival que más lo odiaba. Cuando papá se dio cuenta de que su enemigo tenía toda la influencia, los contratos fueron cancelados, sus socios se retiraron y su imperio comenzó a desmoronarse. Ni siquiera necesité dar la cara. Su caída dejó mi huella por todas partes, pero no pudo demostrar nada. Mamá fue la siguiente. Le encantaba su puesto en la junta de beneficencia local, las sesiones